Oh, ¿a cuántos Jesús ha sacado de la ceguera espiritual? ¿A cuántos, iglesia? A mucha gente, y muchos hoy falta por sacarlos de esa ceguera espiritual. Alguien me decía, ¿por qué mi esposo no ve las cosas como yo veo? Vamos a ir al espíritu para ver por qué no lo ve. Porque al hombre carnal las cosas espirituales le parecen locura. ¿Verdad que sí, iglesia? Entonces, cuando la faz de Jesús resplandece sobre un rostro, mira, y como siempre en toda buena familia le preguntaron a Jesús y le dice, y le preguntaron, versículo 2, sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Mira qué pregunta le hacen. Mira qué pregunta al maestro que todo lo puede y todo lo sabe. Porque obviamente la consecuencia de infringir la ley traía por consecuencia maldición. Y claro que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Mas que es la dádiva de Dios, vida eterna. Y cuando Jesús se enfrenta ante una pregunta tan profunda teológica y le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Quisiera remontarme un poquito al Génesis, cuando alguien pecó y fue destituido del paraíso de Dios. Desde ahí empezaron las enfermedades. Es que el pecado entró por un hombre y por otro tenía que salir para vida eterna. Entonces la enfermedad no era un castigo, era una consecuencia del pecado, del origen del hombre. ¿Qué hizo el hombre para nacer ciego? Nada, ni siquiera había pecado. ¿Qué hizo Adán para que él fuera ciego? Pecó ante Dios y fueron expulsados. Y desde entonces ha habido sufrimiento de enfermedad. Pero Jesús venía ahora a romper esa maldición en su gracia. Porque el versículo 3 dice, respondiendo Jesús, rompe con esa religiosidad, rompe con esa maldición, rompe con ese momento. Porque el ciego está escuchando y el ciego en su agonía puede preguntarse, ¿quién está aquí hablando? Yo no puedo ver, pero está alguien diciendo que ¿quién pecó si mis padres o yo? E imagínate el dolor en el corazón del ciego preguntándose, ¿por qué estoy así? ¿Por qué nunca han visto? Es que mira, iglesia, aquí lo importante de lo que va a pasar en tu casa y en mi casa en este día es que Dios nos va a regalar no lo que nos han robado, sino lo que nunca ha existido. Dile, Padre, regálame lo que nunca he tenido, regálame lo que nunca ha existido en mí. Él nunca ha visto, nadie le robó nada, él nunca ha visto. Pero Jesús le va a regalar lo que nunca ha tenido. Oh, ¿cuántos se toman de esta palabra para su casa hoy? Dijo conmigo, voy a tener lo que nunca he visto por la gracia de Jesucristo. En tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, declara en fe. Responde Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Gloria al Padre. Aquí hay rompimiento de maldición generacional en el nombre de Jesús de Nazaret. Sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, cualquier necesidad que haya es para que Dios se manifieste con su poder. Eso es porque pasan las circunstancias. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios, ¿qué? Se manifiesten en él. Oh, entonces la condición del ser humano que necesita, vamos a romper con esa maldición de quién pecó, qué pecó o por qué está así. Vamos a declarar a la iglesia en la gracia de Jesús. Si hay necesidad, es un buen momento para que su poder se manifieste en tu vida. Oh, gracias al Padre. No sé cuántos hogares hoy necesiten que Dios se manifieste en su hogar. ¿Y en qué área? ¿Y en qué circunstancia? Economía, salud, familia, trabajo. Di conmigo, aquí está, Padre, mi necesidad para que tú te manifiestes. Oh, toma la palabra de Jesús hoy. Y él dice, Jesús,
Esto que sucede no es por pecado, es para que Dios se manifieste. Claro que el pecado es consecuencia, claro que sí. Lo hermoso es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, aun siendo pecadores que somos hoy, libres en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas que nuevas. Ahí está la plática con sus discípulos, con los fariseos y con el ciego que está ahí viendo cómo el poder de Dios se va a manifestar. Aquí aparece una imagen que puse ahí. Está la gracia contra la ley. O la iglesia, ¿qué necesita? ¿Ley o gracia? Gracia. Regalo inmerecido de Jesús. Me decía mi esposa, la gracia es esa dádiva de Jesús que sin merecerse, un regalo inmenso viene sobre mi vida de pecado, y lo recibo y lo abrazo y me cobijo en su gracia, y lo que era antes de dolor ya no es más, porque Jesús me abrazó con su gracia. La ley castiga, la ley aparta, mas Él vino ¿a qué? A sanar lo que estaba enfermo. Amén o no amén. Entonces en Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está por qué había consecuencia de que él nació ciego. Alguien se quiere preguntar, ¿por qué nació ciego? Porque había consecuencia de que alguien pecó en el origen. Y Jesús vino ¿a qué? A redimir, a restaurar, a sanar toda criatura que hoy se encuentra ¿en qué? En necesidad. Con una frase: para que las obras de Dios que se manifiesten sobre tu vida y mi vida. Oh, iglesia, declara que el poderío de Dios se manifiesta sobre tu casa. Oh, ¿cuántos hoy necesitan una obra de Dios en su vida? ¿Cuántos declaran: Señor, manifiéstate en mi vida? Hay que tener un corazón de ciego. Por eso la mirada ciega. El ciego está ahí. Él no sabe qué va a pasar. Él nunca ha visto, pero él como que se mete en este tema y dice: Jesús, su poder en mi vida.